Ya lista y creo que ya estamos, ahora sí, no nos falta nada. Bueno, mis hermanos, vamos a orar, pidámosle a nuestro Dios que bendiga con su presencia este estudio bíblico matutino. Padre Dios y Padre de nuestro bendito Señor Jesucristo, estamos delante de ti, Padre eterno, para honrarte, para glorificarte, para bendecir tu santo nombre, para darte a ti el tributo que tú mereces, Padre Dios, por tu autoridad, por tu poder, por tu gracia y por todo lo que procede de tu naturaleza justa, santa y hermosa. Y yo te ruego, Padre Dios, que en este momento tú tengas a bien bendecir nuestras vidas de los que estamos aquí reunidos, de la vida de todos y cada uno de mis amados hermanos que a través de esta página de internet ellos están con nosotros siguiendo esta transmisión en vivo, o algunos que lo hagan de manera diferida, Padre Dios. Yo te doy gracias por la vida de todos y cada uno de ellos y bendigo tu santo nombre, mi Dios, por la oportunidad que tú nos das de sentarnos a la mesa y recibir la palabra que no merecemos, el mensaje que no merecemos. Señor, todas aquellas dádivas que vienen de lo alto, del Padre de las luces, Señor, gracias por todo lo que viene de tu mano, sea el placer, sea el dolor, Señor, todo lo que venga de ti es bueno para nuestras vidas. Señor, bendice nuestros corazones, bendice nuestra vida en este momento, sana nuestras dolencias, Padre Dios, ayúdanos a tomar de tu nombre, Padre eterno, y permite que tu palabra sea de grande bendición para todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, a través de la internet. En el nombre glorioso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre Dios. Gracias. Amén, amén, amén. Bueno, amados míos, después de darles un afectuoso saludo a todos ustedes, vamos a continuar con la vida de Elías. Ha sido un tema bastante hermoso, un tema maravilloso, que Dios nos ha permitido tomar para estos días. Todavía es un tema que tenemos para un buen rato, así que es bueno saber que su palabra, la palabra de nuestro Dios, es algo tan grande, tan lleno de verdades para nuestros corazones. Hermanos míos, recordarán ustedes que Jesús hablando acerca de Elías y le dice cuáles eran las cosas que Dios le había dicho a Elías que hiciera. Y le dice cuál era la primera cosa, entre muchas otras cosas más, que Dios le dijo a Elías. Le dijo que se apartara. Él le dijo, estábamos leyendo en el versículo 3 del capítulo 17, y el Señor le dijo a Elías, apártate y vete al oriente. Esta es una lección muy grande cuando hablamos acerca de separación, acerca de separarnos. Y la palabra de Dios, por ejemplo, cuando dice separarnos, también es una palabra que indica vivir en separación, vivir en santidad, vivir en consagración. Así que una de las cosas que Dios nos demanda mayormente en este tiempo, amados míos, es que aprendamos eso, a vivir en una total consagración, separación de todas aquellas cosas que son desagradables a la presencia de nuestro Dios. Entonces Dios siempre ha buscado la manera de separarnos, de hacernos a un lado, de ponernos en el lugar donde realmente pueda tener esa comunión con nuestras vidas y nosotros tener una comunión con Él. Por ejemplo, hablando un poquito de separación, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿cuánto ustedes consideran el poder de Dios como para que Dios ahí, en mero Egipto, en el mero lugar, ahí en Gosén, donde el faraón les había dado el lugar para que ellos habitaran? Claro, en un principio eran sin ser esclavos. Ustedes conocen la historia. Murió ese faraón y luego se levantó su hijo Ramsés II, y él fue un tirano con la nación de Israel. Su tiranía llegó a su corazón por desconfianza, por no confiar en un pueblo humilde, en un pueblo como lo era en este caso la nación de Israel. Había sus bemoles entre ellos, por
todos somos seres humanos, podemos pensar que podríamos ser buenos todo el tiempo, pero nuestra naturaleza, cuando no ha sido cambiada y transformada, puede darnos tremendas sorpresas. Así que la nación de Israel, como quiera que sea, vamos a generalizar el término, eran gente honorable, gente humilde, no eran gente de guerra ni siquiera. Entonces, ustedes saben que ellos estuvieron ahí, y mi pregunta es, ¿cuánto realmente poder de Dios? ¿Cuánto poder de Dios? Esperen un segundo. Perdón. En este caso, ¿cuánto poder de Dios creen ustedes que Él tiene? Obviamente, Dios es su respuesta, es un poder grande, maravilloso, excelente, y sin embargo, brota una pregunta, una interrogativa. Si tanto es el poder de Dios, ¿por qué Dios, en medio de la nación egipcia, no hizo Dios un trabajo de santificar al pueblo de Israel, de llevarlos a un plano de justicia, pues eso, de santidad y todo aquello? Entonces, Dios simple y sencillamente, ¿verdad? No lo hizo. En medio de la nación de Egipto, Dios nunca santificó, purificó al pueblo de Israel. Dios tuvo que separarlo. Dios tuvo que decirle, tengo que hacer un cortamiento de su relación que ustedes tienen con la nación de Egipto. Ya habían pasado muchos años como para que la nación de Israel pudiera mantenerse, dígase, sanos de la influencia de la nación de Egipto. Ellos ya estaban contaminados, ahí nacieron casi todos ellos. Recuerden la historia, solamente 12 de ellos estaban ahí considerando al Padre. Así que habían esta gente, y miren qué grande nación se hicieron. Pero hermano, qué tristeza es cuando nosotros crecemos en medio de la inmundicia, en medio de la imperfección, en medio de la maldad de la gente, porque ese crecimiento va siendo mixto. Lo que Dios quiere y lo que Dios pensó con ellos fue, los voy a separar, los voy a sacar de esta nación inmunda, de esta nación pagana, idólatra, etc. Y los llevó al desierto. ¿Qué mejor lugar para vivir en separación del mundo del pecado que el desierto? Dios los llevó al desierto, los llevó ahí precisamente para vivir una vida de separación. Dios los separó y empezó el trabajo del Señor, que si bien ustedes conocen historia de la Biblia, cualquiera pensaría que Dios fracasó con la nación de Israel. Déjenme decirles algo en relación con la nación de Israel. Dios no ha terminado todavía su trabajo con la nación de Israel. Dios va a continuar en el milenio con la nación de Israel. Pero bueno, esto es historia. Mi tema o mi punto fundamental es hablar de separación. Dios le dijo también a Elías, apártate de ese viejo zorro y de su bruja esposa Jezabel. Así que Dios les dijo, sepárate y vete al oriente. Así que yo les estaba diciendo por qué Él dijo eso, ve al oriente. Y les estaba yo enseñando a ustedes que la palabra oriente en hebreo significa eternidad Kedem. ¿Y qué es la eternidad Kedem? Dios tiene diferentes eternidades. Así que entonces ustedes pueden preguntarse, ¿qué es una eternidad? Bueno, una eternidad comienza cuando Dios pone en movimiento su nombre o su voluntad, y cuando Él lo hace, se vuelve perpetuo. Así que cuando Dios hace esto de una perpetuidad, no puedo decir muchas perpetuidades con el simple hecho de decir perpetuidad. Ustedes podrán entender que son eternidades, eternidades, eternidades. Pero, por ejemplo, cuando Dios, por decirlo así, cuando Él nos hizo salvos, Él también estableció un término de eternidad, es decir, echó a andar, por así decirlo, su voluntad en nuestras vidas. El otro día, el domingo, uno de nuestros hermanos que estaba aquí con nosotros estaba
dando su comentario de que algunas doctrinas enseñan que la salvación no se pierde. No es que no haya querido responder con mi hermano, creo que todos estaban hablando, dando sus opiniones y conceptos. Eso me gusta. Amo que la gente pregunte y dé sus conceptos. Y ya no tuve tiempo de entrar en el lujo de detalles con el hermano cuando estaba diciendo que la salvación no se pierde. En un sentido, yo les he enseñado, la salvación no se pierde en un lado de la balanza. En el otro lado de la balanza, la salvación sí se pierde. Así que no voy a entrar ahorita en ese grupo de detalles, pero se lo menciono únicamente porque cuando Dios hizo andar su rueda eterna de salvación en nuestra vida, fue una rueda de salvación eterna, o sea, un girar eterno. Esto nos deja saber que el Señor nos enseña que la salvación no se pierde por un lado. Pero cuando hemos hablado de que la salvación se pierde, bueno, ya que me estoy metiendo por ahí, a lo mejor alguien necesita este mensaje o estas palabras. Necesito solamente decirles, sin dibujar en el pizarrón nada, déjenme presentar ese tema, o de una manera muy sintetizada. Por ejemplo, cuando Dios predestinó al hombre, al ser humano, a la humanidad, al mundo de semilla, cuando Dios ejerció el poder de predestinar a cada uno de ellos, y este es un tema que se ha dado a muchos muy mal entendimientos muy torcidos. ¿A qué me refiero? La predestinación ha sido manipulada de muchas maneras y la mayor parte de ellas totalmente torcidas, fuera de lugar. Y no es que yo sea un maestro porque no lo soy, así que lo poquito que sé es por mi Dios, quien ha puesto pequeñas migajitas, pequeñas partículas de verdad en mi mente, en mi corazón, que es lo que les comparto. Así que miren, por ejemplo, cuando el Señor dio la predestinación al mundo de semillas, que éramos tú y yo, o que somos tú y yo, entonces Él predestinó a toda la humanidad para ser la esposa del Señor Jesucristo. La predestinación no fue salvación, es decir, no predestinó a unos al infierno y otros al cielo. Cuando Dios trajo el mensaje de predestinación y predestinó a toda la semilla, a todas, sin excepción de nadie, puesto que para entonces no había pecado, para entonces no había maldad, para entonces no existía el pecado, entonces Dios predestinó eternamente. Cuando dictó la predestinación, echó a andar su voluntad en la rueda de la eternidad que ven, o la eternidad A, o la eternidad Mesach, o la eternidad Olam. Dios hizo girar su voluntad y esto quedó perpetuamente para siempre. Si yo me quedo parado aquí sobre este tema, créanme, podría quedarme años con este punto nada más, sobre este punto. No estoy haciendo acto de presunción, Dios sabe que no, a Dios sea toda la gloria, el honor y la alabanza. Pero déjenme entonces ventilar este punto porque, ya les dije, cuando el Señor me lleva por ahí es porque alguien está necesitando este mensaje. Yo solamente tengo que obedecer a mi Dios y es lo que estoy haciendo. Así que ahora, observen este punto. Fue ahí donde entonces Dios predestinó a toda la humanidad a ser una esposa para el Cordero. Sin embargo, nunca fue salvación, que quede entendido. O sea, no dijo, ustedes van a ser salvos, ustedes van a ser cristianos sancochados, ustedes van a ser cristianos perfectos, y así determinó la predestinación. No, eso jamás lo hizo Dios. A todos por parejo, Dios predestinó y les dijo, ustedes serán adoptados por hijos según el beneplácito y el afecto de mi Padre, para con el Hijo amado. Es decir, íbamos a ser, estamos llamados, estamos predestinados a ser la esposa del Cordero. Probablemente por ahí es donde nace el hecho de que muchas personas, o pastores, o ministros, o líderes, enseñan a sus congregaciones que todos, sin
redención, son esposa del Cordero. Por ahí hay un punto donde tenemos que entender entonces. Había que obtenerlo, no solamente por predestinación, sino por crecimiento. La invitación está hecha para que seamos la esposa del Cordero. Es como cuando nace una mujercita en el hospital, en el sanatorio, qué sé yo. Y cuando se dice, es una varoncita, ¿qué se piensa? Es una esposa, es una madre, porque se entiende que si es varoncita, es una mujercita, es alguien que va a llegar a convertirse el día de mañana mediante su crecimiento y desarrollo físico, se va a convertir en una esposa, se va a convertir en una mujer, se va a convertir en una madre, etc. Entonces, es el mismo concepto, pero no va a serlo si esta mujercita que nació muere prematuramente en su infancia, muere cuando es una muchacha, muere cuando es una adolescente o muere antes de casarse. Ya fue truncada su predestinación de llegar a ser una madre, una esposa, etc. Espero dejarlo claro. Entonces, es lo mismo con los cristianos. Los cristianos, desde el momento que nacen como cristianos, estoy hablando de nacer como cristianos cuando aceptan a Cristo como Señor y Salvador, al momento que ellos nacen como cristianos, están predestinados. Inmediatamente esa predestinación empieza a girar en esa persona para que ésta se convierta en eso, en una esposa, en una madre, en una mujer, por decirlo así, en el término femenino. Pero si esa persona trunca su caminar, es decir, no va a llegar como esposa a la nueva ciudad, entonces ella perdió su vocación verdadera. Es ahí donde vuelvo a repetir, la salvación se pierde y no se pierde. Se pierde porque no va a llegar al clímax del alto llamamiento, del más alto llamamiento al cual Dios predestinó a todas las naciones. Cuando tú te desvías, tú ya no quieres seguir en el camino crucificado, que, hermanos, tengo que aceptarlo, y no con dolor, ni con tristeza, ni decir que lástima. Por un lado, a lo mejor utilice la palabra que lástima, pero déjenme decírselos entonces qué es lo que quiero mencionar. Solamente en el camino crucificado es donde se está hablando de crecimiento espiritual. Así que, hermano mío, desgraciadamente ahí es donde otras congregaciones tienen otro tipo de tareas doctrinales, ¿verdad?, que solo sirven de entretenimiento. Pero estoy hablando del mensaje, y el mensaje del camino crucificado no es una denominación. El mensaje del camino crucificado no es una denominación, es una enseñanza, es una doctrina que Dios está establecida en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que entonces, si tú, conociendo el mensaje del camino crucificado, te vas y ya no caminas en este mensaje, pues, hermanos míos, ya perdiste tu salvación. ¿Cuál es esa salvación? La salvación clímax, la salvación más alta. La más alta salvación es llegar a la nueva ciudad, llegar a la nueva Jerusalén en calidad de esposa del Señor Jesucristo. Así que los demás que van a estar en los cielos nuevos y que van a estar en la tierra nueva, perdieron su salvación a pesar de que están en la nueva tierra y en los nuevos cielos. Perdieron su salvación porque la vocación y la predestinación que Dios puso sobre ellos fue que llegaran a la nueva ciudad en calidad de esposa. Bueno, espero haberlo dejado claro. Pienso que alguien está necesitando este punto, por eso es por lo que estoy tomándome, pues ahora sí que no la molestia, la atención de poder explicarles esto. Ahora, caminemos un poquito más. Así que Dios tiene diferentes eternidades. Así que entonces, mis hermanos míos, es la eternidad del propósito de la voluntad del Padre
la que empieza a girar eternamente sobre nuestras vidas. Ahora, si voy a alejarme del propósito de la voluntad del Padre, ni siquiera puedo construir un nombre o aún la naturaleza del nombre. Es decir, si yo camino fuera de la voluntad del Padre, de la voluntad de la naturaleza del nombre del Padre, jamás tendré la oportunidad de construir una torre del nombre dentro de mi vida. Esto es otro punto que también necesitaría ventilar con ustedes, hablando sobre esto, de construir una torre dentro de nosotros. Por ejemplo, solamente, hay tantas cosas que necesito enseñarles. Y miren, la palabra de Dios es infinita. Yo soy finito. ¿Qué pueden esperar de una persona con una mentalidad finita? Sin embargo, trato de hacer que ustedes tomen ese conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Déjenme solamente decirles, aunque no les voy a decir mucho, tristemente, pero si no tenemos cuidado de caminar en la voluntad del Señor, si no tenemos ese cuidado de caminar en su voluntad, hermanos, hay alguien que puede venir a nuestro corazón, que puede venir a nuestra vida y edificar una torre, oiga bien, o edificar una torre facsímil, una torre falsa. ¿Y quién es ese que puede hacer tal cosa? Leviatán. Él puede hacer esa pirámide, esa torre del nombre, que es una pirámide, en la velada, en el segundo segmento que tuvimos durante la vigilia velada del día viernes para amanecer sábado, estuve dando un resumen a petición de un precioso hermano que hizo una pregunta sobre la torre o la pirámide. Gracias a Dios pude abarcar un poquito, el tema es grandísimo. Entonces, como ustedes pueden ver, puedo darles a ustedes una ilustración. Acompáñenme al libro de Isaías capítulo 5 y les voy a comentar algo acerca de eso. Vamos a Isaías capítulo 5 y necesitamos ver un poquito algo de lo que está en este capítulo. Y déjenme entonces mostrarles cómo está la palabra de nuestro Dios aquí. Vamos a ver, si hablamos del corazón del hombre, voy a dibujarlo así grande. No sé cómo esté por allá Anita Valdés Durán. No sé cómo esté por allá, pero aquí está muy feo. Ya está lloviendo. No sé cómo esté por allá. Y la cuestión es de que creo que habían dicho que miércoles, jueves, viernes y sábado va a estar lloviendo. Esos son los pronósticos del Centro Meteorológico de la Ciudad de México. Pero no sé cómo esté por allá, porque si no, voy a tener que agarrar un taxi desde aquí hasta allá. A ver, hagan un comentario, por favor. Bueno, vamos a ver. Quiero dibujar aquí el corazón del hombre, el corazón del ser humano. Y déjenme ir un poquito paso a paso para que ustedes vean cuál es la voluntad de Dios para con este asunto. Vamos al capítulo 5 y este es un capítulo que a mí me causa mucha tristeza porque no sucedió únicamente con la nación de Israel, sino que también nosotros tenemos el problema de que nos acontezca. Así que vamos a ver, dice: ahora cantaré por mi amado, estoy en el versículo 1, capítulo 5, versículo 1 de Isaías. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto, es decir, en un lugar fértil. Y ahí están viendo el corazón, que es el corazón amador, también rodeado con el corazón trabajador. Esto es un lugar, un repuesto y un lugar fértil. No tengo tiempo de entrar en detalles, pero solamente voy a
voy a tratar de darles aquí el panorama. Y luego dice el versículo 2, habíala cercado y despedregadola, y había plantado lleno de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Aquí es solamente lo que yo necesito. Esto es lo único que necesito. Dice, puso una torre. Puso una torre. Ahora, déjenme mostrárselos así, como podría mostrarles aquí el cuadro general. ¿Está muy mal esto? Déjenme ver. ¿Cómo les presento el cuadro general? Estoy tratando de hacer un cuadrado. Tendría yo que presentarles todo un diagrama general de lo que esto representa. Así que solamente estoy hablando de edificar una torre. Y esta torre, amados míos, es la torre del nombre. Así que es muy importante que ustedes vean. El Señor Dios comenzó con la nación de Israel e hizo una torre en el lugar de su corazón. Y ahí en el corazón de la nación de Israel puso la torre de su nombre. Hay tantas cosas en las que la nación de Israel falló y continúa fallándole a Dios hasta hoy día. Así que esto está bastante crítico y severo. Bueno, lo que pasa es que salga Dios desde aquí, hermana Anita. Dice que está muy nublado y que va a llover, hay mucha neblina. Dice, si va a llover, que trae chamarra. Deja dentro, que pueda yo salir de aquí. Bueno, al rato que termine, ya veremos a ver qué se va a hacer, hija, porque está bastante feo aquí también, bastante feo, y si vamos a ir por allá, pues no sé cómo vamos a andar, y si la gente también pueda salir. Déjame ver cómo le vamos a hacer, mi amor, y vamos a ver qué hacemos. Ok, bueno, mis amados hermanos, entonces, ¿vieron eso de la torre? Estamos hablando de que si nosotros, ahora déjenme ir al punto importante de esta cosa. Déjenme ir a este punto interesante, porque de otra manera no van a poder apreciar el cuadro general. Necesito que ustedes lo vean. Vamos a ver, por ejemplo, estoy diciendo que si ustedes, amados míos, si ustedes dejan de caminar en la voluntad de Dios, oigan esto, si ustedes dejan de caminar en la voluntad de Dios, jamás podrán edificar la torre del nombre dentro de su corazón, dentro de ese terreno llamado la viña del Señor. Necesitan, amados míos, contar, tener la facilidad de estar caminando en la perfecta voluntad de Dios. Cuando digo perfecta voluntad de Dios, hermanos, no estoy hablando de que ya llegamos al grado, al nivel de ser unos santísimos. No estoy pensando en eso. Estoy hablando de caminar en la voluntad de Dios, no que nosotros seamos perfectos, sino que la voluntad de Dios, que es perfecta, caminemos en ella y hagamos todo lo posible por avanzar en nuestro caminar con el Señor. Así que, amados, esto es tan importante porque es como ustedes van a conocer un poco más de esta palabra. Así que entonces, mis hermanos, déjenme decirles, necesitamos simplemente caminar en esta naturaleza del amor del Señor. Entonces Dios le dijo a Elías que fuese al oriente, le dijo, vete al oriente. Y todo lo que el Padre pronuncia, cada pequeño, diminuto detalle, hermanos, es muy preciado, debe de ser muy preciado, apreciado por nosotros, muy eterno, muy necesario. No importa qué tan pequeña sea la semilla que Dios nos esté dando, amados, aprendamos a tenerlo en alta estima en nuestra vida, como algo preciado, como algo verdaderamente preciado.
Entonces, hermanos míos, déjenme decirles, porque vamos a tener que ser pequeños. Dios no va a poner cosas enormes en tu corazón. Todos estos principios son pequeños bloques de construcción para aprender a ser pequeños. Así que debemos girar al oriente, porque necesitamos comenzar con el propósito de la voluntad del Padre. En hebreo, por ejemplo, la segunda eternidad es Olam, como ya hemos aprendido, y es cuando a través de su Hijo Dios puso a andar su plan maestro. Y esto también se volvió una rueda perpetua, girando de esta manera, y en la eternidad pasada fue cuando nosotros vivíamos y pudimos ver ese girar de su nombre. En ese entonces, Él puso la sangre de victoria en movimiento. Entonces, hay un movimiento eterno de la sangre victoriosa del Hijo. Ahora que Jesucristo ha muerto y ha resucitado y ha hecho todo el precio, ha pagado el precio de todo aquello en el Calvario, es la misma sangre, pero resucitada. Así que la eternidad es la eternidad del testimonio, cuando Jesús fue levantado de la muerte y Dios comenzó otra eternidad. Así que, amados, déjenme continuar un poquito, porque como en el mundo, hermanos, Dios va a revelar su nombre bajo cualquier circunstancia o condición que el propósito de su voluntad, hermano, todo va a ser de acuerdo a la perfecta voluntad de nuestro Dios. Es tan emocionante, es tan excitante ver cómo Dios, hermano, ha unido su palabra. Y me emociona cuando veo este pequeño y diminuto detalle, porque mientras ellos pueden parecer pequeños, y ellos lo son infinitos, son divinos, son pequeños puntos de construcción del nombre no engendrado del Padre eterno. Así que esto va a tener, hermano mío, lo necesario para poder construir esta torre del nombre, va a ser con pequeñeces, con cosas pequeñas, con mensajes pequeños. Pero cuando yo estoy hablando de mensajes pequeños, no estoy hablando de pequeños mensajes de salvación que la gente muchas veces dice, es que estas grandezas que usted habla, nadie las va a comprender. ¿Cuánto apuestan a que sí lo van a entender la gente? ¿Cuánto apuestan? Si los niños lo han aprendido y lo comparten en las escuelas, y comparten toda esa enseñanza y toda esa palabra en las escuelas, ¿cómo no lo va a aprender un adulto, mis hermanos? No subestimemos el poder de Dios, no subestimemos el poder de revelación que Dios le da a cada persona. Así que muchas veces decimos, no, es que no puedo predicar estas grandezas porque no lo van a entender. Hermanos, deje eso a Dios, déjeselo a Dios. Usted predique, usted hable. Hay tantas grandezas que Jesús vino a predicar. Jesús vino a dar pequeñas nueces de verdad, y sin embargo, hermano, todo eso floreció y dio fruto en su tiempo, como eso dijo, al 30, al 60, al 100, al 120%. Así que, hermano, yo solamente lo que hago es darles la palabra. Es Dios quien se encarga si lo van ustedes a entender o no lo van a entender. Así que, hermanos, todos estos estudios que ustedes reciben son pequeñas nueces de verdad que ustedes van a necesitar para construir esa torre del nombre, para edificar esa torre del nombre. Así que, hermanos, déjenme decirles, tenemos la palabra de Dios prometida en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Y qué aprendemos en ese versículo? Que toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Ahora, no podemos hacer, oigan esto, no podemos hacer todas obras buenas o toda obra buena. Déjenme hacerles una pregunta. Muchos de los creyentes en este mensaje del camino crucificado
siempre han tenido como texto lema estos versículos de 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Pero ahora quiero hacerles una pregunta muy sencilla. Una pregunta muy sencilla. Déjenme hacérsela. Cuando dice instruido para toda buena obra. La palabra de Dios nos enseña que toda buena obra está pronunciada en plural. Es decir, para todas buenas obras. Para todas buenas obras. ¿Fíjense en eso? Entonces ahora, de acuerdo a lo que ahorita estamos estudiando y lo que tienen en el pizarrón, ya les estoy regalando la pregunta y la respuesta. La construcción de la torre. ¿Cuál buena obra? La construcción de la torre del nombre. Así que lo que el Señor nos está pidiendo es de que en esas buenas obras hagamos eso. La buena obra que Dios quiere que hagamos es construir la torre del nombre en nuestras vidas. El perito constructor. Bueno, ya aprendimos sobre la mente de qué, del perito constructor. El buen perito constructor. Bueno, entonces, hermanos, ahí lo está diciendo, para que el hombre sea instruido y sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Claro que si yo les hago una mención de las muchas cosas que tenemos nosotros que edificar en nuestra vida, entonces nunca vamos a terminar, créanmelo, no vamos a terminar. Necesitamos ver todo lo que hay que construir. Ahora pueden ver la importancia de conocer más de la palabra de Dios, no llenarse de ese pensamiento diabólico que dice, no, es que si conozco más voy a ser condenado. Ay Dios, yo me pongo a pensar, quiere decir entonces que conocer más a mi Dios, amarlo más, saber más de Él, me va a llevar a una mayor condenación. Y si conozco más del diablo, de Satanás, del Leviatán, entonces me va a llevar a una perfección, a una salvación. Sencillamente no lo entiendo. Entonces necesitamos ser perfectos. ¿Perfectos en qué? En conocimiento. Perfectos en nuestra mente Ezequiel. Perfectos en ser un perito constructor, un sabio perito constructor para construir esa torre del nombre dentro de mi corazón. Y esto lo voy a lograr caminando en la perfecta voluntad de Dios, no en la, digámoslo así, aunque eso no existe, pero lo voy a decir. Pero no se puede queriendo caminar en la imperfecta voluntad de Dios, porque Dios no tiene una voluntad imperfecta. Por eso estoy diciendo en la perfecta voluntad de Dios. No estoy diciendo en tu perfección, sino en la perfecta voluntad de mi Dios. Bendito su nombre. Así que entonces, mis amados hermanos, déjenme decirles, no podemos hacer todas buenas obras a no ser que tengamos el nombre del Hijo y el nombre del Padre. Amén. Déjenme dibujar aquí algo que de todas maneras tienen que observar y tienen que mirar. Aquí adentro hay otra torre. Y si pongo por separado estas dos torres, entonces van a poder observarlo a través de esta balanza. Aquí vemos el lado del Padre, aquí vemos el lado del Hijo, y el Padre tiene una torre y el Hijo tiene otra torre. Así que es así como nosotros entendemos el construir en plural. Hacer una construcción en plural. Sí. Gracias. Entonces, ¿pueden ustedes, amados míos, apreciar el cuadro? ¿Pueden apreciar el cuadro? Aquí tengo por separado estas dos torres. Aquí lo tengo por separado estas dos pirámides. Aquí tenemos la pirámide o la torre del Padre. Y luego tenemos la pirámide o la torre del Hijo. Ahora, déjenme decirles esto. El Padre es el primero que construyó una pirámide. Por eso yo les decía en la segunda predicación o estudio, les decía que el Padre es el creador, el originador
constructor físico de la torre o pirámide que existe en Egipto. Hay tanto que hablar sobre eso, pero luego cuando él, fíjense bien, cuando él engendró a su Hijo, al Señor Jesucristo, lo engendró en la forma e imagen cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, a la imagen de nuestro Hijo. Entonces el Hijo tiene la forma, la imagen, la semejanza de una pirámide, de una torre del nombre. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros edifiquemos. Pero déjenme decirles una cosa. No van ustedes a poder edificar, escuchen con atención esto, no van a poder edificar la torre del nombre del Padre no engendrado si primero no permitieron que el Hijo formara la torre de su nombre del Hijo engendrado en el corazón de ustedes. Porque toda esta torre del nombre del Hijo es lo que va a servir para que ustedes edifiquen alrededor la torre del nombre no engendrado del Padre. Así que espero estar dejándolo entendido, espero estar dejándolo claro, porque es muy importante que ustedes comprendan estos conceptos. De otra manera nunca van a entender muchos conceptos. Así que, bueno, cuando el tiempo de Dios, mis hermanos, está maduro, bueno, podré decirles sobre los dos lugares resucitados arriba y puedo conectarlos sobre esta fuerza, la fuerza Coaj. Pero déjenme mostrarles a ustedes que cuando el tiempo de Dios esté totalmente en su punto, podré decirles a ustedes sobre los dos lugares resucitados allá arriba. Y entonces puedo contarles sobre lo que es la fuerza Coaj, y de dónde está arriba y por qué es tan poderosa la fuerza Coaj. Así que Dios lo está derramando porque Jesús viene pronto. Y déjenme decirles, amados míos, que a las alturas en que nos encontramos delante de nuestro Dios, a estas alturas en que estamos caminando delante del Señor, todo ser humano, de cualquier denominación, de cualquier iglesia que sea, y sea como quiera que esté viviendo delante de Dios, si no contamos con ese poder de fuerza Coaj en nuestra vida, hermano, nadie va a poder salir de este planeta Tierra cuando el Señor venga en el arrebatamiento. Ahora, ustedes a lo mejor dicen, ¿qué es esto? ¿O por qué nos están diciendo esto? Muy bien, déjenme mostrárselo, mis amados hermanos. Vean tan solo, más bien veámonos a nosotros mismos. Pongámonos ante el espejo de esa verdad. Pongámonos ante el espejo de la verdad de nuestro Dios. Y saben una cosa, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? Desalentados, desanimados, ya la gente no ora, la gente ya no ayuna, la gente es perezosa para danzar, para levantar sus manos. Ya no habla de lenguas como antes se oía ese ruido de lenguas en el Espíritu Santo. Vean a la iglesia, cruzados de brazos, cabeceando, esperando cada rato viendo su reloj a ver si ya nos vamos, a ver si ya terminó todo. Desesperados porque tienen muchas cosas que hacer en casa cuando estuvieron toda la semana y exactamente el domingo es cuando tienen que hacerlo. Y quieren correr para salir de la iglesia tan pronto como se dé la bendición. Hay veces ni siquiera se da la bendición, o esperan la bendición, cuando ya se fueron. Entonces, ¿qué cosa es todo esto? Es pérdida de energía, pérdida de fuerza. En otras palabras, pérdida de fuerza, ¿qué? Fuerza Coaj. Y la gente hoy en día, para poder seguir caminando y poder seguir teniendo ese ímpetu, esa fuerza arrolladora que eche atrás cualquier demonio que se les presente enfrente, no lo van a poder hacer sino a través de esa fuerza Coaj. A través de esa fuerza Coaj es como van a poder hacerlo. Por eso el Señor está guardando esa fuerza Coaj. Déjenme decirles solamente dos cosas. No es el punto ahorita de hablar de ello. Les dije a ustedes, si el Señor tiene el tiempo necesario para hablarnos sobre los dos lados,
sobre los dos lados de lo que hay en la resurrección. Sobre esos dos lados de la resurrección, que lo estoy diciendo, dos lugares resucitados allá arriba. ¿Cómo se forma la fuerza Coaj? ¿Cómo se forma la fuerza Coaj? Con poder doble de resurrección. Poder doble de resurrección, o doble poder de resurrección en nuestra vida. Y esto es, amados míos, lo que tú y yo y todos los cristianos, no importa de qué denominación sean, necesitan ese poder Coaj, esa fuerza Coaj. ¿A qué se refiere cuando el Señor dijo, todo lo puedo en Cristo que me da fuerza Coaj? Todo lo puedo en Cristo que me da esa fuerza Coaj. Y esa fuerza Coaj, mis hermanos, si no luchamos por obtenerla en este tiempo, porque la venida del Señor está demasiado cerca, el Señor viene demasiado pronto, hermanos, esto ya es inminente, esto ya no es un juego. Necesitamos, amados míos, necesitamos estar preparados, pero necesitamos precisamente en ese tiempo esa fuerza Coaj que nos va a devolver el poder de resurrección para ayunar, para orar, para danzar, para gritar de júbilo, para estar haciendo señales delante de Dios. Necesitamos estar haciendo señales delante de Dios. Esas señales son las que el Espíritu Santo nos hace dar cuando estamos aquí en la iglesia, o cuando estás en tu cuarto de oración, ahí en tu casa, en tu recámara, en la sala, no sé dónde. Esa fuerza Coaj hace que tú hagas señales delante de Dios. ¿Qué es hacer señales Es cuando usted ve que viene el bus. Cuando ve que viene el bus, empieza a hacerle señales para que el bus se detenga. O cuando usted ve a una persona a lo lejos y usted quiere que esa persona lo vea, empieza a hacer señales de todo tipo para que lo vea. Esas son las señales que necesitamos estar haciendo delante de Dios en este tiempo. Pero la gente viene a la iglesia a dormir. ¿Ustedes creen que esas son señales No, hermano, esas no son señales Eso es totalmente lo contrario. El Señor necesita estar deleitando sus oídos con los gritos, con las alabanzas, con las señales que tú estás haciendo a través de tus danzas, a través de girar, a través de todo este mover y fluir del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Pero ven ustedes por qué les estoy diciendo que en este último tiempo lo que el Señor tiene para nosotros y reservó para este último tiempo, lo que Él reservó para este último tiempo fue precisamente la fuerza Coaj, que se compone de esos dos poderes de resurrección o dos ámbitos de poder de resurrección. Bendito su santo nombre. Así que, amados míos, ustedes necesitan mucho de esto hoy en este tiempo. Vean cuántos cristianos hoy en día, amados míos, están flacos, están débiles, están totalmente flacos y débiles ante la menor provocación del maligno, ante la menor provocación, ya están desinflados, ya se están yendo al mundial, ante la menor provocación de una enfermedad, de un diagnóstico, de un padecimiento, de un poquito de escasez económico, un poquito de escasez, y corren a la iglesia de la prosperidad, a esa doctrina satánica de las iglesias de la prosperidad, porque si ustedes no lo saben, todo pastor que predica la prosperidad es un hijo del diablo, es un hijo de Satanás, y toda la gente que está ahí quiere ser adoptados también hijos de Satanás. Y ante la menor pobreza, cuando ustedes amanecen sin un centavo, cuando amanecen sin nada de dinero, rápidamente corren a esas iglesias padres de sufrir, o van a esas iglesias de la prosperidad. ¿Eso es fuerza Coaj? No. Fuerza Coaj es arrastrarse hasta obtener el camino del gusano y llegar al árbol de mora y escalar. El árbol de mora es la cruz del Calvario, es Jesucristo, la cruz viviente. No estamos hablando de una madera, de un madero en la cruz. La verdadera cruz que nosotros amamos y amamos en forma extraordinaria
es la cruz viviente llamada Jesucristo. Esa es la cruz que amamos, la cruz viviente que fue clavada sobre una cruz de madera, un vertical y una horizontal. Así que el camino al árbol del amor a que el gusano sigue es ir a la cruz viviente que es Jesucristo. Pero la gente ya no tiene esa fuerza coaz. Por eso el Señor conservó, guardó esa fuerza coaz para estos últimos tiempos. El poder de hacer maravillas delante de nuestro Dios y para nuestro Dios. Así que, amados hermanos, Dios lo está derramando esa fuerza, porque Jesús viene ya muy pronto y Él está tratando de prepararnos para salir de aquí tan rápido como Él pueda. Para Dios sea toda la gloria, bendito su santo nombre, bendito el nombre del Señor. Así que Dios dijo: apártate de aquí y vuélvete al oriente. Apártate, vete al oriente, quiero que estés ahí. Es ahí el lugar donde el Señor nos va a llenar de fortaleza antes de que venga el arrebatamiento. Y Él estaba diciendo: vete al oriente, en la esquina de la sabiduría de su nombre, ahí escóndete, vete al oriente, a la esquina de la sabiduría del nombre del Señor, escóndete ahí. Y saben, amados míos, saben en qué están ocupando su tiempo. En lugar de esconder su yo, pasan todo el tiempo escondiendo su yo de alguien más. Miren eso. En lugar de que ustedes escondan su yo carnal, ahí lo tienen exponiéndolo a todo el mundo, haciendo un mundo de maldades y perversidades. Hermanos míos, supongan que pudiesen exponer cada átomo sobre otros, no haciendo lo que ustedes creen que ellos deberían de estar haciendo, o que ellos hagan lo que ellos no deben de estar haciendo. ¿De qué les sirve todo eso? ¿De qué les va a servir? De nada. Dios espera que me esconda, porque mi yo no es una cosa linda para que yo la ande exhibiendo por todos lados. ¿Vieron eso? Así que el Señor me dice: ve y esconde tu cochino asqueroso y hediondo yo, mételo a la torre del nombre, mételo en la esquina de la sabiduría de mi nombre, mételo ahí, pero no. Ahí andamos exponiendo nuestro hediondo yo a todo el mundo, diciéndole: yo no me dejo de nadie, yo soy así, yo voy a ir hasta el lado y me voy a tirar los dientes, yo no me dejo de nadie, lo que digo lo digo y lo digo cara a cara, y esto y aquello. ¿Y saben qué es eso? Yo soy muy sincero, yo soy muy... hay una palabra que... Bueno, claridoso. Yo digo las cosas como son, yo, y eso soy el yo carnal. Cuando el Señor dice: ve y esconde tu yo, en lugar de que lo andes exigiendo como si fuera la cosa más linda del universo. Escóndete, vete al anonimato, métete ahí en el anonimato, que nadie sepa tu hediondo yo carnal. Así que, hermanos, necesito que mi yo esté escondido, ¿saben dónde? Debajo del manto de la preciosa sangre de Jesucristo. Lo necesito esconder debajo de la gloria jabón de amor, y es de Dios de amor. Así que la Biblia dice en Proverbios 10:12, dice, bueno, no es Proverbios, a ver, déjenme checar. Proverbios 10:12. Yo estaba pensando que no era eso, a menos que haya tomado mal mis anotaciones. Déjenme checarlo. Estoy en Proverbios 10:12. A lo mejor puedo tener equivocaciones, soy un ser humano. No, sí está bien. Dice en Proverbios 10:12: el odio despierta rencillas, mas el amor cubrirá todas las faltas. ¿Vieron eso? Mas el amor cubrirá todas las faltas. Bendito su santo nombre. Mas la caridad, el amor, cubrirá todas las faltas. Es maravilloso, mismo. Así que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Es la forma que Dios quiere que vivamos.
Así que les gusta ponerse en un barquillo y permitir que Dios y el mundo vean cuán grande es su yo y dar su yo a conocer. Yo ya llegué. Yo ya estoy aquí porque yo les hago falta. Si yo no estoy en la iglesia, nadie va a profetizar. Si yo no estoy en la iglesia, nadie va a avanzar. Si yo no estoy predicando, la gente se va a perder. Si yo no les predico por internet, ¿quién les va a predicar por internet? Bendito el nombre del Señor. Así que Elías acababa de hablar públicamente palabras de Dios al viejo enojado e idólatra Acab. No amaste las aguas de la palabra, Acab, porque tú eres judío. Tu malvada y hedionda esposa Jezabel ni siquiera es judía, si ustedes no lo sabían. Ella no era judía. Así que Acab conocía la palabra, conocía la Torah, conocía las aguas del nombre. Entonces él vino y le dijo a Acab: no amaste las aguas de la palabra, no amaste las aguas del nombre, no amaste las aguas de su amor, entonces vas a recibir las aguas del juicio. No vas a tener nada de agua, no va a haber nada de agua. Ellos estaban adorando la luz del sol, la luna y todo lo que Dios había creado. Ellos escogieron un tonto ídolo para adorar que no podía hacer grandes cosas por ellos. Hermanos, es tan asombroso, tan increíble, es impensable cómo los seres humanos actúan y reaccionan. Prefieren ir ante un predicador que no les da nada de palabra y se rinden ante él como si fuera un Dios. Prefieren ir a tocar puertas ajenas, puertas extrañas, a ver qué se le cae de mala voluntad a la gente de su mano, y ahí están ustedes, discúlpenme, como perrillos lamiendo las migajas que se le cayó al otro, teniendo a un Dios grande, dueño, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, que puede proveerte de todo lo que tú necesites, de la más mínima cosa, de la más microscópica cosa, hasta la más enorme y la más grande. Alabado y bendito sea el nombre de Dios, bendito sea su santo nombre. Aleluya, bendito Señor. Es tremendo cómo la gente reacciona de manera totalmente impensable. Vienen y oyen la palabra de Dios aquí, escuchan el mensaje y ven cómo Dios los sana. Cuánta gente en esta iglesia Dios ha sanado de cáncer, Dios ha traído, ha resucitado, una vez resucitó a un niño a su tiempo. Dios ha hecho grandes obras, ha sanado a gente de muchas formas y maneras. Y al final de cuentas, ¿qué pasa? Se van a otra iglesia, renegando, blasfemando, rechinando los dientes contra todo lo que recibieron aquí. Y yo no digo que la fidelidad y la lealtad debe de ser dada aquí, debe de ser donde quiera, pero también Dios nos manda, hermanos, ser educados y nos manda ser agradecidos en de donde ha venido la fuente y por quien ha venido la fuente, bendito su nombre. Así que es increíble que vayan a otro lado donde los frijoles se los están dando ya enhuecidos, sequiosos, apestosos, y dicen: bueno, de eso a nada, me quedo con esto. Cuando se cambian la palabra de Dios, cuando dice: obtén la verdad y no la vendas. Adquiere la verdad y no la vendas. Y acá fue lo que hizo. Ganó una esposa, y miren qué esposa. Una verdadera bruja con mayúsculas. ¿Y qué hizo? Cambió las aguas del nombre, cambió las aguas de la Torah, cambió las aguas de vida que Dios había puesto sobre la vida de él como judío, y todo lo cambió. Se lo dio a Baal, se lo dio a Astarté, se lo dio a Mamón, se lo dio a todos ellos por adquirir una bruja. Es increíble. Y a cambio despreció todo lo que Dios le había dado. Yo nada más le digo: ¿de veras vale la pena? ¿De veras vale la pena, santos?
Así que miren, nos gusta que Dios nos ponga en el barquito y que estemos ahí, dispuestos a que nuestro Dios sea conocido. Así que miren ustedes, pienso sobre el momento cuando los filisteos capturaron el arca. Recuerden, la primera cosa que ellos hicieron fue poner el arca ante su dios Dagón. Lo primero que hicieron fue poner el arca del Dios el Padre, lo pusieron sobre el dios Dagón. Cuando ellos entraron la siguiente mañana, la pobre cosa inmunda se había caído y se había arrodillado ante el arca del Señor. Ellos seguían levantándolo, irguiéndolo, finalmente él se partió en pedazos. Luego ellos vieron cuán poderoso era el Dios de Israel. Dios permitió que el arca estuviese entre los filisteos, hermanos míos, simplemente para que ellos pudieran tener un testimonio de que sus dioses eran una nada. Dios hubiera podido, miren, les he hablado sobre el arca del pacto y el arca del testimonio. Son dos arcas distintas. El arca del testimonio, pues es el arca del Padre, el arca del pacto es el Hijo. Así que recuerden ustedes que una era más pequeña que la otra, pero recuerdan ustedes, y les he dicho que cuando Moisés clamaba y cantaba esa alabanza, decía, levántate Jehová, levántate, y sean esparcidos tus enemigos. Y se acuerdan que yo les dije que el arca flotaba y se empezaba a levantar, y empezaba a flotar, levantar o levitar, como ustedes quieran decirlo, y cuando el arca iba buscando camino para que el pueblo de Israel supiera por dónde caminar. Ahora, ¿no creen ustedes que esta arca tenía poder para descender ahí en Filistea y poder tomar el arca de su hijo y llevársela? Pero no lo hizo, dejó el arca ahí como un testimonio. ¿Y saben qué cosa? La Biblia no lo registra, pero puedo estar 100% seguro de lo que les voy a decir. Mientras ellos tuvieron el arca ahí, hubieron grandes obras admirables y maravillosas que salieron del arca como un testimonio para esas gentes. Pero ellos nunca lo vieron, ellos nunca vieron eso como una bendición. Déjenme decírselos. Hace poco les hice una pregunta y les dije, ¿creen ustedes que un diagnóstico médico negativo para nosotros puede ser una manifestación de amor para nosotros? No me acuerdo quién respondieron la mayor parte, pero algunos dijeron que sí. Y efectivamente sí. Un diagnóstico médico que ustedes reciban y que les diga que ustedes tienen esto, tienen aquello, algo incurable. Hermano, ¿esto creen ustedes que sea una demostración de amor para ustedes? Sí, sí lo es. Déjenme ver si puedo entender a mi Dios lo que Él quiere que les diga. Dios hizo grandes obras admirables, maravillosas con la nación de los filisteos, cuando el arca estuvo ahí. Déjenme primero hacerles una pregunta, porque de otra manera sería más fácil que me entendieran. ¿Cómo comienza Dios su trato con ustedes? ¿Cómo comenzó Dios el trato con ustedes? Dios empezó dándoles placer a raudales, o comenzó con dolor. ¿Cómo es el principio de Dios? ¿Cómo empieza Dios? ¿Cómo comienza Dios en su trato con la criatura? Vuelvo a repetirlo, ¿con dolor o con placer? Dios empieza primero con dolor. Satanás siempre comienza con placer y termina dándote un dolor indescriptible, inenarrable. Dios comienza siempre con dolor y termina llevándote al más éxtasis placentero que puede existir. Así que entonces, véanlo aquí. Dios comienza con dolor. ¿Es una demostración de amor? Déjenme decírselo con los filisteos. ¿Cuáles fueron las maravillas que Dios empezó a hacer con el pueblo filisteo cuando en el templo de Dagón quedó el arca frente a su dios Dagón? ¿Cuáles fueron las maravillas de amor que Dios hizo con ellos? Les trajo
almorranas súper dolorosas, del tamaño de un ratón, tanto que no podían ni sentarse los infelices filisteos. No podían ni siquiera caminar, tenían que caminar con las piernas abiertas, porque eran de ese tamaño las almorranas que les salían. Pero ellos nunca vieron eso como una muestra de amor. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo esto de enviarles unas almorranas de aquellas fenomenales? Porque Dios quería que ellos clamaran a Dios teniendo el arca frente de ellos, y cuando ellos hubiesen clamado a Dios por sanidad de sus almorranas hubieran desaparecido inmediatamente y hubieran visto la mano de Dios. ¿Vieron eso? No pensaron. Así que hubieron tantas cosas que ellos padecieron, vieron su Dios caído, ¿y qué pasó? Rápido lo levantaron en lugar de poner los ojos en aquel que lo hizo caer. Rápido. Así que ellos sufrieron calamidades, y en cada calamidad estaba la mano amorosa de Dios para con ellos, hermano, porque si ellos hubieran buscado al Señor, hubieran arrodillándose, si hubieran tomado el ejemplo de su Dios Dagón, ¿no dicen que todos hacen lo que su Dios les dice? ¿No es ese el propósito de hacer lo que mi Dios me dice, hablando de un ídolo, de una imagen? Así que el Dios Dagón, al haberse inclinado ante el arca del testimonio, al haberse inclinado bajo el arca del pacto, entonces les estaba diciendo a su pueblo: adórenlo, porque Él es mayor que yo. Pero, como dice la Biblia, así como los que hacen esas imágenes que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, etcétera, así son exactamente los que lo fabrican. Sí, o sea, así son aquellos los que lo fabrican, exactamente igual, ciegos, sordos, mudos, mancos, no caminan, etc. Entonces, cuando nos dan un diagnóstico, hay que buscar a Dios, ¿verdad? Cuando nos dan un diagnóstico y dice el médico, ¿sabe qué? Agárrese, sostenga, saber de dónde. ¿Y sabe por qué dice eso? Porque dice: yo veo que usted no tiene de dónde sostenerse. Yo veo que usted está vacío. Porque si usted estuviera confiando en Jehová de los ejércitos, la noticia que le voy a dar le va a causar risa. Tiene cáncer en el páncreas y muy avanzado. Y es el más agresivo y el más maligno que hay. No acepto, digo. No acepto, digo. Lo rechazo. Porque soy un siervo tuyo. He hecho méritos delante de ti. ¡Wow! Padre Señor. Pero mira, sería una obra de Dios admirable, maravillosa, que el médico te dijera: ¿sabe qué? Apenas como que empieza a aparecer un cancercillo por ahí. Un cancercillo que ahorita es del tamaño de una semilla de mostaza. ¿Creen que sanar un cáncer del tamaño de una semilla de mostaza es un algo admirable para un Dios admirable como el que tenemos? No sé si me lo voy a entender. ¿No? No me lo voy a entender. ¿No? O sea, nuestro Dios es grande, admirable, maravilloso, hace obras admirables. Y entonces resulta que el médico te dice: ¿sabe qué? Cancercillo que apenas si se alcanza a ver es tan microscópico. Póngalo en las manos de su Dios, que sabe hacer obras admirables, para que se encargue de ese microscópico cancercillo que empieza a aparecer en su cuerpo. Ahora, a ver si no me entienden.
o no me entienden, les voy a decir otro ejemplo. Señor, dice el médico, Señor, relájese, por favor, porque hasta yo estoy que me quiero conocer. Usted tiene el cáncer más agresivo que jamás he visto en la historia. Y está del tamaño de un león. Ahí lo tiene usted en su estómago. Es el más agresivo. Ay de usted, ay de usted, ¿sabe? Ya me vuelvo que no soporto. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. A ver, sí. Otra vez. La moraleja. Va a ser admirable que Dios le dé un hijo a una muchacha que trae todo su esplendor de juventud, que puede generar, que puede procrear, que puede estar embarazada y tener un niño robusto y todo, y que sea eso un milagro de Dios, un milagro admirable, grandioso, majestuoso, digno de un Dios grandísimo, hacer que una muchachita y un muchachito que embaraza a la muchacha. No. A que venga una mujer de 90 años, con un anciano de 90 años, y tengan una relación y digan, Señor Dios, tú puedes hacer algo en nosotros, a fin de que podamos, yo pueda embarazar a mi esposa, y ella pueda parir sanamente a un bebé. Es una verdadera obra. Sí. ¿Sí? Pues está diciendo, un barrito que me salió de la cara, un barrito, Señor, por ese poder grande, maravilloso, ¡ay, Señor, ese poder! Ven a reprender ese barrito. Por favor, váyase más seguido. Se te quita el barrito. Entonces, estamos hablando de que Dios actúa en cosas grandes. Y Dios empezó a actuar en estas cosas con los filisteos. Sus cosas que sucedieron con ellos fueron calamidades. Y miren una cosa, al principio, cuando ellos sufrieron agresiones en su cuerpo, no fue tan grande su indignación o su temor o su miedo como cuando su dragón quedó inclinado y rostro a los pies del arca. Es decir, su ídolo era más grande, más estimado que sus propios cuerpos que sufrieron un tipo de castigos o ataques o enfermedades. Pero cuando Dios tocó su ídolo, entonces ahí sí dijeron, no, ¿saben qué? Vamos a ver cómo dejamos el arca, la abandonamos a ver dónde. En otras palabras, no queremos a Jehová de nosotros. ¿Bien? Lo que pasa es que no se está registrado como tal, pero bueno, espero mis hermanos que si estuvieran ahí en esa tierra, pero como luego no están registrados, no pueden salir. Bueno, pues hermanos, hemos llegado a la conclusión de este maravilloso mensaje. Quiero enviar saludos a todos nuestros hermanos, mi hermanita Soledad Durán, allá en Denver, Colorado, a nuestro hermano Ricardo y a su amada esposita allá en Cancún, Quintana Roo, y saludos a nuestros demás hermanos, nuestra hermanita Abigail Chora, en Los Ángeles, California, y bueno, a todos los demás hermanos que nos honran con su visita. Gracias a Dios por estar con nosotros, Anita Durán, Mireya. Pues yo veo el panorama muy oscuro, como para poder salir. Aquí está lloviendo ya muy tupido, muy fuertecito. No creo que uno pueda salir, y más que ando un poquito medio así. Pero bueno, ahorita hablamos por teléfono, Anita. Si puedes hablarme en unos 15 minutos, diga, por favor, vamos a ver qué hacemos. Si no, les predico por internet. Va a decir, ¿y qué está haciendo ahorita? Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga. Pues se supone que hoy no vamos a entrar en la noche, se supone, pero ahorita que hable con mi hermana Anita y con mi hermana Mireya, pues ya determinamos qué hacer, porque no creo que ni siquiera pueda la gente venir también aquí.
Además ellos saben que no vamos a estar, pero bueno, de cualquier manera. Ahorita hablamos a Anita Valdés Durán, ahorita hablamos, hija, hermana Mireya, ahorita hablamos, y vamos a darle gracias a nuestro Dios por lo que aprendimos hoy en este día. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Después, mis hermanos, que si no los veo hoy por la noche, a mis hermanos de internet, pues entonces mañana a las 8 de la mañana nuevamente continuamos con este mismo tema. Así que sean felices, la felicidad Dios nos la da gratuitamente. Aprovechémosla y vivámosla. Oramos a nuestro Dios. Nuestro buen Padre y nuestro buen Señor, yo te doy gracias, Padre eterno, por la oportunidad que tú nos das de recibir tu hermosa palabra. Te doy gracias, mi buen Dios, por la vida de cada uno de mis amados hermanos que están al pendiente de recibir tu hermosa palabra, el sustento y el alimento espiritual, Señor, que tú tienes para ellos. Gracias por esta palabra, por este pan, por este maná que tú nos has dado. Ahora, mi bendito Padre Dios, yo te ruego, Señor, que si en tu voluntad está, me permita, Señor Dios, estar con nuestros hermanos, Señor, para hoy en la tarde. Que todo sea de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo al deseo tuyo, Padre. Así, Señor Dios, bendice a mis hermanos que por internet estuvieron acompañándome en este momento. Señor, yo los abrazo en el nombre de Jesucristo y envío todo sustento y toda bendición a sus preciosas vidas. Ahora te ruego, Padre Dios, que tú también hagas la mayor porción tuya, la mayor parte que viene de ti, que derrames tu amor, que es más valioso que el que yo pueda dar a ellos, la estima más grande que puede venir de parte tuya para todos ellos, y que tú respondas a sus necesidades, por mínimas que éstas sean, cualquiera que éstas sean sus necesidades. Padre, te lo suplico, te lo ruego en tu nombre, en este nombre que es sobre todo nombre. Gracias, mi Dios. Y a ti te suplico y te ruego que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta el día de tu pronta venida. Gracias, mi Señor, gracias. Amén. Bien, mis amados hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Pues ya en un momento más tardecito les podemos hablar, ¿verdad? De todas maneras, mis hermanos de internet, hagan lo posible por buscar la página a las 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde. Si no está abierta, pues es porque ya ando en otro lado. Así que, hermanos, un abrazo para todos ustedes. Que Dios los bendiga.